La semana pasada, más concretamente el miércoles de la semana pasada, el gobierno nacional, el presidente Alberto Fernández firmó un decreto, el 476, por el cual la Argentina reconoce identidades más allá de las etapas binarias de género, ¿no? Eh, Esto, por supuesto, fue presentado como un logro y ha generado en algunos sectores alguna polémica, sobre todo por esto de que esta gente sería X, ¿no? No sería ni masculino el género ni femenino, sino X. Para conversar un poco sobre este tema estamos comunicados con la licenciada Rosana López Rodríguez, del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, que también en el año 2018 fue oradora del Foro de Feministas y tiene una larga trayectoria. Creo que muchos oyentes la conocen porque alguna vez ha estado en el programa. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué, Sí, sí. qué, Es qué, que estuve con ustedes ahí en un par de eh, ocasiones, eh, sí, sí. Estuviste un par de veces, presentabas algún Sí, libro, me acuerdo. sí, 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 hablamos sobre el proyecto de ley del aborto la primera vez que nos salió, digamos, bueno. bueno, ahora un tema polémico, ¿no? Esto que yo presentaba, porque, bueno, generó problemas inclusive en la entrega de los documentos, esto de X. Yo sé que vos estuviste trabajando en este tema. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Mira, yo creo que habría que empezar como por el principio, vamos por lo más básico. Retomo esto que decías vos del conflicto que se presentó durante la entrega de los documentos, a partir de los dichos de Alberto Fernández, cuando dijo, bueno, acá nuestro objetivo final es que a nadie le interese cuál es el sexo de las personas, que a nadie le pregunte, que el Estado argentino no le interese el sexo de las personas, eh, aunque este es un primer paso hacia lo ideal. O sea, lo ideal sería que el Estado argentino no tenga ninguna intervención y ningún interés en esto. Eh, Ujú. Sobre todo a instancias de esta intervención de la persona que recibe su documentación y de otra persona del público que manifestó que no se sentían representadas con la letra X. Eh, el, esa puesta en escena, digamos, ese conflicto interno, da cuenta de que el gobierno está llevando adelante medidas que no se condicen con la realidad. ¿A qué voy con que necesitamos partir del principio? El principio sería definir qué es sexo, qué es género, qué es orientación sexual, eh, y en ese sentido, al diferenciarlo, saber de qué depende una determinación y de qué depende otra. Y qué sexualidad, que no es lo mismo que sexo, ¿sí? Eh, Ujú. Sexo en la especie humana eh, es solamente varón o mujer. Es dimórfico el sexo en la especie humana. Sí. eh, Tiene sin dudas, y en cuanto a su desarrollo y evolutivamente, desde que somos homo sapiens, e incluso antes, una función específicamente reproductiva, ¿sí? Ujú. Eh, Hay casos, ¿sí? Hay casos de variaciones, modificaciones genéticas vinculadas al sexo que se transmite genéticamente, ¿sí? XX las mujeres, XY los varones, ¿sí? Hay variaciones genéticas en esa combinación de esas dos gónadas sexuales. Esas variaciones genéticas son las que aparecen como intersexualidad, ¿sí? O intersexos, en los cuales, ya sea por la observación directa al momento del nacimiento o por alguna eh, modificación o variante durante el desarrollo de las etapas de desarrollo sexual de la persona, no se manifiestan como deberían, ya sea a nivel gonadal, endocrinológico, bueno.
etc. Ujú. Esos casos de intersexualidad son también biológicos, o sea, son como si fuera una desviación o una variante genética, que nada tiene que ver con aquello que se dice como identidad, o sea, con aquello que se percibe la persona siente o dice sentir, ¿sí? La intersexualidad no es un fenómeno de sentimientos, ¿sí? La intersexualidad es un fenómeno biológico que existe, habida cuenta de que existe en el 99% de los miembros de la especie humana que nacemos como varones o mujeres. O sea, hay un 1% aproximadamente que no tiene esas características, como los hay con cualquier otro síndrome genético de variabilidad, en otros aspectos que no tienen por qué ser necesariamente el sexual. Entonces, quitando a un lado y definiendo que la intersexualidad es una particularidad muy específica, el 99% de la especie humana es o varón o mujer. Eso es sexo. Ahora, Alberto confundió deliberadamente, o no sé, porque ya no había cuenta de que últimamente está diciendo muchas barbaridades, sí, digamos, tal vez sin saber, digamos, o por ignorancia o deliberadamente. Claro, y a veces se las hacen ver y a veces no, porque por ahí del otro lado tampoco se entiende mucho sobre el tema, ¿no? Sí, yo no sé si no se entiende o en esta situación en la cual el gobierno tiene muy poco para ofrecer de cara a los logros y las expectativas que hubo ahora que se viene una nueva elección, las elecciones, claro, digamos, no tiene mucho para vender, bueno, entonces inventemos, digamos, cualquier cosa, digamos, hagamos este tipo de circos, para decirlo de alguna manera, que aparecen a mucha gente que desconoce, y claro, creo que acá está la clave, cómo funciona la sociedad y cómo funciona la biología vinculada y basada, interactuando con la sociedad, que le va a parecer progresista, porque de última va a decir, claro, bueno, ¿y qué importancia tiene? Son re pocos, ¿a quién jode? ¿Entendés que claro, todo eso aparece como progresista? Pero lo que niega la realidad humana fundamental y la confunde con género, por ejemplo, que fue lo que hizo Alberto, sí, en realidad nunca puede ser progresista, porque ya es, desde el vamos, anticientífico. O sea, claro, es decir, que al Estado no le interesa cuántos varones nacen y cuántas mujeres nacen. Y, por ejemplo, te doy un caso, si aumenta o decrece la tasa de natalidad, dependiendo de si las mujeres tienen determinada cantidad de hijos a lo largo de su vida reproductiva, y si hay que implementar algún tipo de política de salud en reproducción, ya sea para asesorar, asistir, brindar anticoncepción, lo que fuere, porque tenemos ley de salud reproductiva, bueno, al Estado argentino, dijo Alberto, no tendría que interesarle nada de esto. A ver, perdón, es una posición política que no solo es anticientífica, sino que además se posiciona dando cuenta de que no le interesa resolver los problemas políticos que le va a presentar la propia realidad. Ni cuántos anticonceptivos tenés que... Sí. Así como lo decís vos, encima parecería que se deja de lado a las mujeres también, ¿no? Como que se borra, por esto que vos decías, reproducción, etcétera, etcétera. Claro, la consecuencia de esto, de que no nos importa el sexo, y confundo sexo con género, y a esto iba a la segunda definición básica de qué es el género, que no lo podemos confundir con este dimorfismo sexual que no se puede anular, ni se puede negar, ni se puede corregir. Naciste, claro, y te vas a morir como naciste, o sea, más allá de la cirugía, de las hormonas, de lo que fuere. Esto no quiere decir que no haya que respetar y que haya que discriminar, no tiene nada que ver. Estoy hablando estrictamente de lo que tiene que ver con lo biológico, ¿sí? Sí, está claro dicho esto, el género es una herramienta operacional
de las sociedades de clase fundamentalmente, que funciona a los efectos de oprimir, de subordinar a un sexo. Y ese sexo es el femenino. O sea, las feministas conocemos bien este concepto, somos las mujeres, conocemos bien este concepto de patriarcado. La herramienta que tiene una estructura que oprime y subordina la sexualidad de las mujeres, la reproducción de las mujeres, basadas en el sexo, o sea, en este dato de la determinante de la realidad, se llama patriarcado y se llama género. O sea, el género es la herramienta de subordinación de las mujeres. Entonces, cuando confundimos sexo con género, lo que y cuando decimos que no nos va a importar el sexo, estamos diciendo que todos los géneros, entre comillas, son iguales. Lo cual, en una realidad cotidiana, o sea, en esto que vivimos todos los días las mujeres y en estas necesidades específicas que también tenemos por nuestro sexo, sabemos que no es así. Sabemos que los femicidios existen, las violaciones existen, la violencia simbólica existe, las dificultades para desempeñarnos en espacios políticos o en espacios deportivos existen, y la herramienta que utiliza el patriarcado para oprimir es el género. O sea, ustedes son inferiores. ¿Por qué razón? No sé. En algún momento fue por la fuerza, en otro momento fue por considerar que intelectualmente no estábamos a la altura de los hombres, en otro momento porque era decisión divina y las mujeres éramos animalitos de Dios. Bueno, nada. Históricamente el patriarcado ha desarrollado diferentes argumentos ad hoc por los cuales el género se va adaptando a la época. Entonces, cuando decimos que cada uno vaya y se ponga el género que quiera, que es como la de máxima, no es la de la X, es como la X es abrir la puerta a este reclamo de esas dos personas que dijeron, a mí la X no me representa, lo que queremos es que cada uno vaya y ponga lo que quiera. Significa que la subordinación real en nuestra sociedad que sufrimos las mujeres, que es el género, va a desaparecer, porque se va a diluir en las identidades. Entonces, si todas las identidades son lo mismo o equivalen a lo mismo, entonces las mujeres no tenemos motivo para justificar ninguna subordinación, ninguna opresión. Es más, si quisiéramos saltarnos la opresión, tenemos un método muy sencillo. Decimos que somos varones. Mira qué fácil. Yo digo que soy varón y se terminó la subordinación patriarcal. Mentira. Ya tenemos casos de mujeres en Argentina, en un caso que estuvo en prisión en Mendoza y ahora la trasladaron a Entre Ríos, de una trans masculina, ¿sí? Un trans masculino, digamos, esa es la manera adecuada, que solicitó que la llevaran a la cárcel de mujeres. Ese transmasculino es una mujer que está solicitando esto porque tanto su abogado como esa persona saben perfectamente que siendo una mujer, aunque se declare transmasculino y diga yo soy un hombre, la llevan o lo llevan a una cárcel de varones y ya sabemos lo que pasa. Sabemos lo que pasa con los varones. No nos imaginemos lo que pasaría con esta nacida mujer que se declara hombre. Entonces, es una falacia considerar que por una autodeclaración de género, todos los géneros son iguales, ninguno está oprimido, no existe el patriarcado, entonces cada uno, y al Estado no le interesa ni el sexo ni el género de la gente. Al Estado le tiene que interesar el sexo de la gente, de sus ciudadanos, porque las políticas públicas se organizan en torno al sexo, no a la sexualidad, porque la sexualidad es del orden de lo privado y adecuado a la época y a su historia, por supuesto, no es cualquier sexualidad. Entonces sí le tiene que interesar. Claro.
Ahora, Rosana, con todo esto que vos decís, muy interesante, ¿no? Y a su vez muy polémico, pero muy interesante. Aparte, los datos que vos das son científicos, así que hay datos que son duros. La pregunta es, ¿y esto no va en contraposición entonces con otras leyes que se han votado, como por ejemplo la ley de cupo laboral trans? ¿Cómo ves esto? Porque aparece, con lo que vos estás diciendo ahí, a mí me parece que aparece una contradicción, ¿no? Porque ponen un cupo laboral que ahí está la diferencia de sexos, ¿no? Bueno, claro, lo que pasa es que van generando todo este tipo de leyes y de proyectos para, entre comillas, pongámosle, incluir a las diversidades o a los trans o a los no binarios o como según cada uno tiene ahí una centena por lo menos de autodesignaciones. Y a medida que van generando este tipo de decretos o de sanciones de leyes, se van encontrando con que son contradictorias entre sí. No necesariamente esto último de la designación de la designación X en los DNI con la ley de cupo laboral, pero sí con las leyes de protección de los derechos de las mujeres, por ejemplo, con la ley con el Código Penal que sanciona el femicidio como un agravante por razones de violencia contra las mujeres. Claro, entonces, claro. Ahí sería entonces igual, porque si no hay diferenciación, no hay géneros, sería igual matar a una mujer que matar a un hombre. Claro, sería un retroceso, sí. Entonces, claro. Por ahora no estamos en la instancia de retroceso, sí en la instancia de contradicción. Lo que decimos las feministas es, cuidado, que en la medida en que esta realidad de la negación de la diferencia de la sexual por un lado y de la jerarquía de género por otro se profundice, todos estos logros vinculados a las luchas feministas van a desaparecer. Claro. En principio lo que tenemos es una contradicción, no con la ley de cupo laboral, porque la ley de cupo laboral lo que hace es sancionar para todas aquellas identidades travestis trans dentro de dentro de lo trans. Trans es un paraguas dentro de lo que entra toda esta centena o más de autodeclaraciones o autodefiniciones de las identidades. Con lo cual, dentro de ese 1% como mínimo, ojo que la ley dice como mínimo, para el cupo laboral entran también los no binarios, digamos, todo aquel que no es contradictorio, son solidarias, y todas esta legislación nueva en el marco de la ley del 2012 de identidad de género, digamos, hay un cuerpo legal que tiene una tendencia hacia la eliminación de la determinación del sexo en nuestra sociedad, en el capitalismo, de la eliminación de la diferencia sexual y de los derechos sexuados de las mujeres. Contradicciones hay, porque estos decretos o leyes piensan la sociedad en términos atomísticos, digamos, ¿sí? Como si sancionar una ley no entrara en conflicto con una legislación previa o no vulnerara los intereses o las posibilidades de desarrollo de la otra mitad de la sociedad, de una mitad de la sociedad por lo menos. Porque, ¿por qué digo solamente de las mujeres? Porque los cupos, por ejemplo, los cupos políticos, o los podios deportivos, ahora que estamos justamente con el tema de los Juegos Olímpicos, van a ser ocupados por transfemeninos. No solo porque hay estadísticamente hay más transfemeninos que transmasculinos, sino también porque esas transfemeninas o mujeres trans están ingresando a espacios logrados por las mujeres, ya sean desde, espacios físicos como vestuarios o baños destinados específicamente para las mujeres, sino espacios públicos como
los deportes o la política. Ujú. En Jujuy hemos tenido el caso relativamente poco de listas de concejales en los cuales había 8 transfemeninas y esos 8 trans ni siquiera algunos de ellos tenía hecho el cambio registral de documentación. Entonces, ¿cuál es el requisito único para ser trans? Este paraguas que yo te decía recién. Y el único requisito que hay es decirse. Pero si las mujeres nos decimos trans, lo vamos a pasar mal. Pensá en el ejemplo que te daba de esta pobre mujer que Claro. nacida mujer en la cárcel de varones. En cambio, si los varones se autodeclaran mujeres, no lo van a pasar mal. Pero eso, ¿cómo se llama? Patriarcado se llama. Claro. Entonces estamos negando que esa es una de las estructuras de funcionamiento actual. Cuando decimos, bueno, no nos interesa que esto. Está muy claro, Rosana. Bueno, no sé si querés, porque la verdad que muy bueno, uno aprende algunas cosas que no hay que decir la realidad, no las tenía en cuenta, pero bueno, lo que uno también piensa es que por ahí con esta necesidad que tiene el gobierno de mantener unido, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? A- al, a- al progresismo, tira estas leyes, como vos bien decías antes, que a veces aparecen hasta contradictorias con otras. No sé si querés agregar algo. Solamente señalar un par de cuestiones. Una, con relación a esto, estamos hablando de medidas que se han tomado en general, porque en los últimos años ha predominado el gobierno kirchnerista, o ahora, bueno, de Alberto. Hemos tenido el impasse de Macri, pero son medidas que no son excluyentes del kirchnerismo, ¿sí? El macrismo también siguió adelante con esas medidas. Claro, claro. No es que incluso en provincia de Buenos Aires, la que antes de dejar su mandato implementó el cupo laboral travesti trans en la provincia, fue María Vidal. O sea, Claro. este tipo de medidas pseudoprogresistas no son ajenas a ningún personal político. Ajá. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, nada más quería señalar esto de que las compañeras de 13 Rosas, de la cual organización de la que yo formo parte, sí, Razón y Revolución, el partido, estamos militando en una alianza internacional que se llama justamente, vos lo mencionabas hace un ratito, contra el borrado de las mujeres. Tenemos compañeras en España, en México, en varias partes del mundo, y en las que estamos luchando por dar a conocer este tipo de situaciones que desde los gobiernos que pretenden generar este tipo de políticas para obtener réditos políticos inmediatos, ¿sí? Sacar chapa de progresismo muy rápidamente, sin tener reales políticas públicas de empleo, de cuidado del empleo, porque somos socialistas y defendemos los derechos de las mujeres, sobre todo de la clase obrera, de empleo, de cuidado de la salud reproductiva de las mujeres, que cuesta mucha plata. Entonces los estados y el personal político han encontrado como vía en todos los países, ¿eh? Por eso digo que las compañeras en España también tienen esta dificultad, bueno, es más barato, más fácil, más rápido, parezco muy progresista y total, las mujeres después que vengan a quejarse después de que la ley ya está. Claro. Y bueno, en esta alianza con las compañeras de España básicamente es que estamos en esta lucha internacional. Está muy claro. Bueno, Rosana, yo te agradezco mucho por esta comunicación, como siempre muy amable y muy claro todo lo que contaste, ¿eh? Muy amable. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Roberto. Hablábamos con la licenciada Rosana López Rodríguez del Centro de Estudios de Investigaciones en Ciencias Sociales. Ustedes pueden sacar sus conclusiones. Muy interesante todo lo que nos contó, muy interesante, y sigo pensando en esta cosa de cómo incentivar a los progresismos en algunos debates que a veces
realmente no se conoce de qué se trata el debate.